exactamente una membrana semipermeable, que es una lámina muy fina de material capaz de separar sustancias en función de sus propiedades físicas y químicas cuando se aplica una fuerza directora a través de la misma. Las membranas pueden clasificarse por el tipo de sustancias separadas y por las fuerzas directoras empleadas. Por ejemplo, la macrofiltración y ósmosis inversa son dos procesos de membrana que utilizan la presión para transportar agua a través de la membrana. El rango potencial de aplicaciones para los procesos de membrana en el tratamiento de agua y aguas residuales es muy amplio. En el campo del tratamiento de agua potable, las nuevas reglamentaciones sobre filtración y desinfección como subproductos de la desinfección han generado un considerable interés por el uso de membranas para la alimentación de partículas para la remoción de materias orgánicas que pueden ser precursor de subproductos de desinfección y para la remoción de organismos patógenos. La filtración por membrana puede ser frontal o tangencial. En la filtración frontal, el líquido a filtrar fluye perpendicularmente a la membrana, mientras que en la filtración tangencial, el líquido filtrado fluye paralelo a la membrana, a una alta velocidad y presión. Esto aporta grandes ventajas en comparación con la frontal, debido a que los líquidos filtrados atraviesan continuamente la membrana. Esto hace que no se forme una torta de filtración que pueda causar obstrucciones. Se realiza así un proceso de filtración continuo y automatizado que permite obtener un producto de calidad, consistente y controlable. No se necesitan ayudas de filtrado y las membranas tienen una larga vida útil. Debido a esto, la mayoría de la filtración industrial por membrana es de tipo tangencial. En los tipos de membrana encontramos las membranas espirales, que estas circulan el fluido a presión y se realiza paralelamente a la superficie de las membranas en el espaciador. Enrolladas alrededor de un colector central perforado, las membranas forman unos módulos de filtración de enrollamiento en espiral. Se disponen en serie en un tubo de presión por acoplamiento de los colectores centrales. Las aplicaciones más comunes en estas membranas espirales es la separación de alimentos y productos lácteos, la separación de pintura con revestimiento electrolítico, el tratamiento de agua salobre, el ablandamiento de agua y la eliminación de sustancias orgánicas. Las espirales sanitarias se utilizan ampliamente en las industrias lácteas, alimentarias y farmacéuticas para la clarificación, concentración y purificación de ingredientes valiosos, cumpliendo con los estándares de calidad sin comprometer el rendimiento. Membranas de fibra hueca. Estas membranas están constituidas por carcasas cilíndricas que contienen un número variable de fibras huecas. La alimentación se bombea por el interior de las membranas, produciéndose un flujo lateral de permeado a través de las paredes, mientras que el concentrado se recupera en el extremo opuesto a la alimentación. Las aplicaciones más comunes son el tratamiento de fluidos en biotecnología industrial, en producción de alimentos y bebidas, también aguas municipales y residuales. Membranas tubulares. Los módulos de membranas tubulares están constituidos por carcasas cilíndricas que contienen un número variable de tubos. La alimentación se bombea por el interior de las membranas, produciéndose un flujo lateral del permeado a través de las paredes, mientras que el concentrado se recupera en el extremo opuesto a la alimentación. Estas membranas permiten conseguir unos resultados óptimos y eficaces en las industrias de bebidas, en el procesamiento de vinos, cervezas, vinagres y zumos. Asimismo, se dispone de otra gama de membranas enfocadas a la filtración de materias de alta densidad
para el tratamiento de aguas residuales y otras necesidades de fabricación. Las diferentes filtraciones por membrana utilizan varios tipos de membrana. Entonces, en la microfiltración solo se usan los tipos espiral y fibra hueca. En la ultrafiltración se usan los tres tipos de membrana, que es la espiral, fibra hueca y tubulares. En la nanofiltración solo se usan los espirales y en la ósmosis inversa también solo se usan los espirales. Hola, mi nombre es Neji. Hoy les vengo a hablar sobre la operación de membrana. Esta puede definirse como una operación donde una corriente de alimentación está dividida en dos: un permeado que contiene el material que ha pasado a través de la membrana y un retenido conteniendo los materiales que no han pasado a través de ella. Las operaciones de membrana pueden utilizarse para concentrar o purificar una solución. La membrana ofrece ventajas básicas. La separación tiene lugar a temperatura ambiente sin cambios de fase, lo cual ofrece una ventaja energética. La separación tiene lugar sin acumulación de productos dentro de la membrana y la separación no necesita adición de químicos, como es el caso de la clarificación por asentamiento o filtración convencional. La clasificación general de las operaciones de membrana son fuerza directora, mecanismos de separación, estructuras de membrana y fases en contacto. Ahora les voy a hablar de los procesos de filtración avanzada, los cuales son ósmosis inversa, nanofiltración, microfiltración y ultrafiltración. La microfiltración es un proceso de filtración que ocurre por medio de membranas microporosas, las cuales eliminan el contaminante del fluido. El tamaño de los poros de estas membranas oscilan desde los 0,1 a los 0,2 micras. La microfiltración es la más antigua de las 4 tecnologías de operaciones de membrana por medio de la presión, entre las cuales se encuentra la ósmosis inversa, la nanofiltración y la ultrafiltración. A consecuencia de su gran tamaño de poros, se utiliza primeramente para eliminación de microorganismos y partículas y se puede operar bajo condiciones ultra bajas de presión. Ahora hablaremos de la geometría del módulo de la membrana de microfiltración. Para el tratamiento de agua potable hay varias geometrías de membrana disponibles comercialmente, entre las cuales se encuentra la arrollada en espiral, la tubular, de fibra fina hueca, de fibra capilar hueca, disco tubo, plato y bastidor y cassette. Para la aplicación a escala municipal de agua potable, la arrollada en espiral y la tubular y fibra capilar hueca son las más comúnmente empleadas. En la siguiente tabla podemos observar las ventajas y desventajas de la configuración tubular y de fibra hueca. La microfiltración necesita un requerimiento de bombas. Las plantas de microfiltración requieren hasta 3 tipos de bombas. La primera es una bomba centrífuga de alimentación de velocidad variable. La segunda es la bomba de recirculación y la tercera es una bomba de retrolavado de las membranas, que puede efectuarse utilizando un medio líquido o gaseoso. Las opciones de diseño para membrana de microfiltración: se necesitan unas plantas de membrana compacta que se emplean normalmente para plantas por debajo de los 4.000 metros cúbicos sobre día de capacidad. El área de membrana por planta compacta puede alcanzar desde los 4 a 900 metros cúbicos, teniendo capacidad de producción de 10 a 2.500 metros cúbicos sobre día. Configuración del proceso. La microfiltración puede diseñarse para operar en las 3 diferentes configuraciones de proceso, como se ve en la siguiente figura. En la primera, la alimentación es bombeada con un flujo tangencial transversal a la membrana. El agua que no pasa a través de la membrana se recircula como concentrado justamente delante del prefiltro y se mezcla con agua de alimentación adicional. En este modo, la presión en el lado del concentrado de la membrana se conserva y se deduce de los requerimientos totales de cabecera. Puede emplearse una corriente mixta para controlar la concentración de sólidos en el bucle de recirculación. A distintos tiempos, el concentrado rechazado se descarga desde el bucle de recirculación. En la segunda configuración, también trabaja con un flujo cruzado, sin embargo, en este modo el agua se recircula y vuelve a un depósito abierto y se mezcla con el agua de alimentación adicional. Este tipo de sistema se utiliza normalmente cuando la presión del agua de alimentación de la planta es variable.
El agua que va al depósito se regula con un dispositivo de control de nivel. Es importante anotar que ya que el concentrado se devuelve a un depósito abierto, no se recupera ninguna energía del lado de la membrana. Por otra parte, el total de la cabecera para el sistema de alimentación es mayor que bajo el supuesto descrito en el primer módulo. Y por último, tenemos el siguiente esquema donde nos muestra que la microfiltración puede también operarse en una configuración de filtración directa, durante la cual no se aplica ningún flujo cruzado. Esto se denomina a menudo configuración de microfiltración de final ciego o muerto. El agua prefiltrada se aplica directamente al interior de la membrana. Como toda el agua de alimentación precribada pasa a través de la membrana entre retrolavados, hay un 100% de recuperación de esta agua. Sin embargo, algo de agua bruta se usa normalmente para lavar el sistema. En el modo de filtración directo hay ahorros de energía más considerables, ya que no se efectúa recirculación del concentrado. Y por otro lado, hay un ahorro de capital, ya que no se requieren bombas o tuberías asociadas. Proceso de ultrafiltración. Es un proceso de filtración de membrana que elimina sólidos suspendidos, bacterias, virus y más, para producir agua de alta calidad y pureza, con una baja densidad de sedimentos y puede retener partículas de 0,01 a 0,04 micras en un fluido. Las principales ventajas de la ultrafiltración son que no necesitan productos químicos, hay una automatización sencilla, hay una capacidad del proceso y de la planta de tratamiento y hay una adecuada y constante calidad del agua tratada. La geometría y tipo de membrana de la ultrafiltración puede fabricarse esencialmente de dos formas, tubular y plana. Se realiza normalmente sobre un material poroso y las membranas capilares, que también tienen forma tubular, son autocortantes debido a sus pequeñas dimensiones. Las opciones de diseño para las membranas de ultrafiltración son dos. Existen dos diseños que pueden considerarse para la planta de membrana de ultrafiltración: el diseño de planta compacta y el diseño de planta normal. El diseño de planta compacta se utiliza normalmente para capacidades de hasta 5.800 metros cúbicos sobre día, y para la planta normal es para grandes capacidades mayores a estas. Las membranas se disponen de bastidores o rocks. ¿Qué son rocks? Son bloques de varios módulos cada uno. Instrumentación del proceso. Como el número de válvulas y de bombas es muy importante, se necesitan numerosos sensores para operar automáticamente los procesos, entre los cuales necesitamos un caudalímetro y sensores de presión, válvulas de alivio de presión, reles de presión, turbidímetros, seguimiento de la temperatura y activadores de válvula. La nanofiltración es un tipo de filtración por membrana que permite separar y purificar sustancias a nivel molecular gracias a la utilización de membranas con poros extremadamente pequeños. Este proceso está relacionado con una media a baja presión que permite pasar partículas solo menores a 1 nanómetro. El principal funcionamiento es eliminar sustancias orgánicas como microcontaminantes y también iones multivalentes. Los iones multivalentes son iones que tienen más de una carga. Las aplicaciones son la remoción de sólidos disueltos, que es la desalinación de agua, la remoción de dureza, que es la eliminación de iones minerales, la remoción de color. Este proceso puede remover más del 95% de color, y reciclaje de aguas residuales, que es muy óptimo para el tratamiento antes de ser utilizado. Los criterios de operación es: en el pretratamiento, proteger las membranas de sólidos suspendidos. En el proceso de tratamiento es el trabajo de lleno en el arreglo de membrana, y en el posttratamiento es opcional e incluye operaciones unitarias. Las desventajas es que la remoción de patógenos no son barreras absolutas y no pueden ser diseñadas para remover bacterias y virus. Y la remoción de contaminantes inorgánicos
Esto no remueve parcialmente los sólidos disueltos totales. La ósmosis inversa es un fenómeno físico por el cual, si dos líquidos separados por una membrana semipermeable con diferente concentración entran en contacto, esta tiende a igualarse. Entonces, el líquido de menos concentración atraviesa la membrana hacia el de mayor concentración. En la ósmosis inversa se invierte todo este proceso y se toma agua salada con una alta concentración y se le aplica presión para hacerla pasar a través de la membrana y obtendríamos al otro lado agua sin sal, mientras que al lado de agua salada queda el agua con la sal que la membrana impidió pasar. A esto se le llama salmuera. Los criterios de operación en este proceso es que primero se extrae el agua de mar. Segundo, el primer tratamiento en el que se eliminan impurezas, aceites, algas y demás residuos. Una vez libre de sustancias orgánicas, el agua salada se somete a la ósmosis inversa. En el proceso del filtrado se obtienen dos corrientes, la salmuera y agua dulce. La salmuera se diluye antes de ser devuelta al mar, para evitar concentraciones de sal que de otro modo podrían ser nocivas para el ecosistema. El agua dulce para un proceso de mineralización y cloración se almacena en depósitos y de ahí se envía a la red de distribución para su consumo. Secundario en cuanto a qué proceso por membrana se utiliza, porque en filtración por membrana encontramos múltiples procesos por membrana que cambian en cuanto al tamaño de esos poros o al diámetro de los poros. Encontramos procesos como lo son la microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración, la ósmosis inversa o incluso la electrodiálisis. Son procesos los cuales se encuentran inmersos en filtración avanzada. Son procesos que se componen de membranas, que esas membranas tienen unos poros que van a tener una porosidad y para hacer pasar el agua cruda en estas membranas se necesita un cambio de presión. Cambio de presión para que haya ese flujo constante entre membranas, ¿ok? Y que sea un flujo rápido. Ok, en este momento vamos a hablar en temas de diseño de procesos de filtración avanzada y vamos a hablar respectivamente de la microfiltración. La microfiltración es una de las más antiguas técnicas de filtración avanzada que apareció y aparece y se da en cuanto a la eliminación de materia orgánica natural o sintética. Esta materia orgánica natural o sintética se encuentra en todo lo que es material coloidal, que son los microorganismos, como lo son la Giardia, Escherichia coli, que según el IRCA no pueden estar en el agua potable. Al empezar a experimentar con microfiltración, nos damos cuenta que una planta de tratamiento de agua potable convencional contiene estos procesos que son la mezcla rápida, la coagulación, floculación, luego sedimentación, filtración convencional y por último la desinfección. Pero la microfiltración nace y puede reemplazar estos cuatro procesos primarios, como lo son mezcla rápida y los que le siguen, hasta filtración convencional. La microfiltración se encarga de todos estos procesos en cuanto a la eliminación de materia orgánica natural o sintética o materia coloidal. Ya lo que va ahí es de costos, va a depender de los costos y también del agua tratada, bastante de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, ya que la microfiltración hay varias maneras de usarlo, como lo es de pretratamiento para otros procesos o incluso si es un agua de muy buena calidad, simplemente con una microfiltración y eliminación de material coloidal se puede clasificar como agua potable después de un proceso de desinfección, claramente. Ok, en cuanto al tren de tratamiento, nos damos cuenta que si es un agua de buena calidad, simplemente el agua bruta ingresa a la planta de potabilización
llega un precribado que detiene los sólidos grandes y ingresa ya al proceso de microfiltración. El proceso de microfiltración se da y pasa a la desinfección en un agua de buena calidad. Seguimos como la eliminación a un agua la cual posee otras características físico-químicas, las cuales pueden ser un alto porcentaje de materia orgánica o alta turbidez. En este caso, sí se da un pretratamiento a la microfiltración, como lo es la adición de coagulantes o de carbón activado en polvo. Esto permite que antes de llegar a las membranas de microfiltración, pues haya una adición de coagulantes que forme ese floc, que forme esa materia orgánica, la cual se va a quedar permeada en las membranas de microfiltración y luego sí. Y también se puede usar la microfiltración como un pretratamiento para la ósmosis inversa o la nanofiltración, que los poros de estas membranas son más pequeños y esto ya tiene que ver en un tema de costo, porque cada uno de los procesos de membranas van a generar un ensuciamiento. Entonces, este ensuciamiento eh, debe ser solucionado con un retrolavado, ¿sí? Para eliminar que las membranas de microfiltración se sobreensucien, pues hay un precribado. Pero para la ósmosis inversa y nanofiltración, que son membranas aún más costosas y son membranas las cuales tienen poros más pequeños, pues el ensuciamiento va a ser mayor si no se genera un pretratamiento. Ok, y pasamos a algunas de las operaciones de diseño, que lo primero es la selección del módulo de microfiltración, ¿sí? Eh, el módulo es donde se encuentran inmersas las membranas, ¿sí? Y hay dos tipos de membranas las cuales sirven para microfiltración, como son las membranas capilares, fibras huecas y las membranas tubulares. Son dos tipos de membranas las cuales solamente se dan para microfiltración. El RAS, la normativa nos dice que para microfiltración el tamaño del poro debe ser de 0,1 a 0,2 micrómetros y la sustancia que se rechaza es materia coloidal, que son los microorganismos. Está bien. En cuanto a eh, la microfiltración, ya hay membranas que son comercialmente disponibles, que son las que nos dan los fabricantes con todas sus especificaciones. Y esto va en temas de costo. Para la normativa solo se nos admite desde acá para abajo, desde el fabricante Use Filters para abajo, ya que son membranas más pequeñas a 0,2 micrómetros, que es el tamaño del poro, ¿sí? Luego viene el, en la configuración que puede ser los dos tipos de membranas, fibras huecas o tubulares. El material claramente y el área de membrana por módulo. Este va a ser el área utilizada de la membrana o el área superficial de cada membrana. Acá no, en estas tablas no vienen otras especificaciones como lo son la porosidad de esa membrana o el espesor de la membrana. Eso lo vamos a ver en otros más adelante. ¿Ok? Para las operaciones de diseño, para las operaciones del diseño del proceso, ¿ok? Hay que tener muy en cuenta la presión, ya que los procesos por membrana se debe tener una presión al inicio y una presión al final que permita que el agua pase por estas membranas. Gracias a esa diferencia de presiones que el agua pasa y algunos de los contaminantes que no deben ir en el agua se quedan permeados en la membrana. Acá entra el concepto de presión a través de la membrana o presión transmembranal, ¿sí? Que ya también viene dada por el fabricante. La presión a la entrada del módulo es con la que ingresa y la presión a la salida del módulo, que es la que sale el agua, pero no el permeado, porque acá entendemos que hay un flujo directo y hay un flujo transversal en cuanto a las membranas.
Flujo directo es aquel flujo que viene perpendicular. Viene perpendicular y pasa por la membrana directamente. No se da, y todos los contaminantes se encuentran permeados en la membrana, y hay un flujo transversal que se da de manera eh, perpendicular un flujo transversal que se da de manera perpendicular a la membrana. El flujo va de manera horizontal y la membrana está de manera vertical, donde dentro de la membrana se queda lo permeado, y lo que pasa por la membrana es lo que sigue al proceso siguiente, que puede ser desinfección o ósmosis inversa o nanofiltración. ¿Ok? Esa es una variable del proceso, que es la presión transmembranal. Pasamos a otra variable del proceso, como lo es el caudal de permeado, que es ese caudal que retiene la membrana y que va a salir por otro orificio, que puede ser para una recirculación o puede ser para el desecho. El flujo a través de la membrana, que viene representado en litros sobre hora sobre metro cúbico, ya que va a pasar por los poros, y el área superficial total de la membrana, que es datos que nos dan el fabricante. La porosidad es lo que nos mide el porcentaje de membrana ocupado por poros. Y acá tenemos ciertos conceptos, como lo es la porosidad. Claramente es el volumen vacío sobre el volumen total de todo, que esto del volumen lo podemos calcular. Como es una membrana, podemos calcular el área por la profundidad, por el espesor que nos den. Así podríamos hallar esto, incluso acá nos lo muestra. Si nosotros tenemos la muestra plana con un área y un espesor, el volumen total se puede poner por multiplicando el área por el espesor, ¿sí? Y encontramos la porosidad. La porosidad es un parámetro que se nos enlaza con el flujo a través de la membrana. Gracias a la ecuación de Heinz-Poiseuille, podemos enlazar el flujo a través de la membrana con la porosidad y muchos otros factores que nos dan. Por ejemplo, el flujo a través de la membrana es igual a la porosidad multiplicado por el diámetro de los poros, por esa diferencia o esa presión transmembranal, que está dividido en la viscosidad dinámica del fluido, en el factor de tuberosidad media, que puede ser 1 o diferente de 1, va a depender de los poros, y multiplicado por el espesor. En cuanto al problema del diseño del proceso, pues nos exigen que una planta de potabilización que requiere tratar un agua superficial plantee un tren de tratamiento el cual contenga un proceso de microfiltración. Este proceso de microfiltración se plantean utilizar módulos del fabricante Mectec, que es uno de los mayores fabricantes en cuanto a plantas de potabilización de membranas de microfiltración, y con una temperatura ambiente con alrededor de 25 grados centígrados. Ok, los datos suministrados o asumidos son todas estas variables, las cuales nos van a ayudar a resolver el problema, nos van a ayudar a calcular el flujo a través de la membrana y el caudal de permeado. Ok, el área de la membrana son datos que nos dan el fabricante. El fabricante nos dice que está de 10,8 a 15 metros cuadrados, nosotros la tomamos como 11 metros cuadrados. La presión transmembranal, gracias a que es un proceso de microfiltración, soporta presiones muy bajas, como lo es de 0,15 a 1 bar, la tomamos como 1 bar. El espesor de la membrana de 3 a 5 micrómetros, que va a ser 3 micrómetros. El diámetro del poro, que si ya es algo establecido por el fabricante, que es 0,2 micrómetros. La viscosidad dinámica, que depende de la temperatura. Y el factor de tortuosidad, que es algo relacionado con los poros, no lo dan de 1, y la porosidad, que es 45%. 45% de la membrana está compuesta por poros. ¿Listo? Para eso pasamos a nuestra primera ecuación, la cual nos dice que
el flujo a través de la membrana va a ser a la multiplicación de la porosidad del diámetro de cada poro elevado al cuadrado por la diferencia de presión o la presión transmembranal. Esto va a estar dividido en 32 multiplicado por el factor de tortuosidad, por la viscosidad dinámica y por el espesor. Cabe recalcar que muchas de estas unidades están en micrómetros. Hay que pasarlos a metros para que todo esto nos dé en metros cuadrados sobre segundo sobre metros cúbicos sobre segundo sobre metros cuadrados, porque es el flujo a través de los poros, que es una vía transversal. ¿Ok? Al pasar esto nos da que 0,45, que es la porosidad, multiplicado por el diámetro del poro en metros, que es 2 por 10 a la menos 7, multiplicado por la presión. La presión tiene que estar en pascales, ya que la viscosidad está en pascales. Entonces sabemos que un bar es igual a 100.000 pascales. Ahí está el factor de conversión. De denominador tenemos 32, que es una constante, el 1, que es del factor de tortuosidad, la viscosidad dinámica, que es 8,91 por 10 a la menos 4, y el espesor, que también está en micrómetros. Sería 3 por 10 a la menos 6. Haciendo esta operación en la calculadora nos da que el valor de flujo a través de la membrana nos da 0,67 metros cuadrados sobre segundo sobre metros cuadrados, ¿sí? Porque es un flujo transversal a los poros. Con esto nos podemos calcular el caudal de permeado. Sabíamos que la ecuación del caudal de permeado, que nos dice que caudal de permeado es igual al flujo a través de la membrana multiplicado por el área de la membrana. Y acá tenemos nuestra ecuación, la cual al reemplazar los valores, sabemos que el caudal de permeado es igual a 0,67 multiplicado por el área membrana, que era 11 metros cúbicos, ¿sí? Esto nos da 0,67 por 11 nos da 7,37. Ese sería nuestro caudal de permeado. Caudal de permeado sería 7,37. ¿7,37 qué? 7,37 metros cúbicos por segundo. (7,37 metros cúbicos sobre segundo), ¿sí? Ese sería nuestro caudal de permeado. Hallamos nuestras dos variables, las cuales necesitamos para el tema de costos y productividad claramente de la planta. Al pasar esto a litros, serían 7.370 litros por segundo, pero obviamente la vamos a evaluar en otras variables, como lo es en horas o como lo es incluso el diario, ¿sí? Y revisamos un poco el Excel para entender cómo funcionan estas variables. Al revisar estas variables, vemos que el valor de área membranal es todo el área que toma la membrana. El diámetro de poro es el diámetro de cada uno de los poros, y el espesor de la membrana pues es lo grueso de cada membrana, el ancho. Cuando nosotros reemplazamos el área transmembranal, que era lo que nos podíamos modificar del fabricante, hasta 15, vemos que al modificarlo el caudal de permeado se va a ver afectar, es el que aumenta, porque el área tiene que ver con el caudal de permeado.
Asimismo, nosotros podemos modificar el espesor de membrana de 3 micrómetros a 5 micrómetros. Podemos modificarlo. Eso modifica las dos variables. Incluso nos disminuyó el caudal de permeado. Nos lo disminuyó bastante el espesor de la membrana. Y ya los otros valores podemos modificarlo en el tema de porosidad, que es un dato que nos dan los fabricantes, y así alterar el tema de costos o productividad, que en costos y productividad se tiene muy en cuenta el retrolavado, que es el proceso por el cual se limpian estas membranas del ensuciamiento por materia orgánica. ¿Ok?